¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone en esta ocasión para la vigilia pascual de este año 2025. Bien, pues para este 19 de abril, sábado santo por la noche, tenemos la celebración de la vigilia pascual. Le he puesto como título a nuestro comentario: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Comenzamos con nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Procedemos con la lectura del texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El desarrollo de la perícopa. El episodio de las mujeres en el sepulcro, tras la complicación derivada del hallazgo fallido del cuerpo, se abre a la acción transformadora representada por el mensaje de los dos varones con vestidos resplandecientes, lo que da inicio a la resolución de la escena, que viene en el versículo 8. Sin embargo, el anuncio a los 11 y a los demás, en lugar de atenuar la tensión narrativa en la situación final con efecto de desenlace, la intensifica, convirtiéndose en una nueva complicación. Paso ahora a explicar los matices del texto griego. En el versículo 1, Lucas escribe: Tedemia ton sabaton. Literalmente significa a la primera de los sábados. Una expresión extraña. Podríamos traducirla como al primer día después del sábado. Valiéndose Lucas del cardinal, la primera o primer día, la primera jornada o el primer día, tal como en Génesis de la Septuaginta se dice que Dios comenzó su creación en el primer día, gemera mía. Lucas maneja este relato dándole un sentido de la nueva creación, pero ahora es una creación en Cristo. En el versículo 4 aparece la expresión en to aporeistai autas, que significa literalmente en el estar confundidas ellas, que resalta la focalización interna como estrategia narrativa del autor
que se vale de esta técnica para comunicar que ellas padecían de una incertidumbre por la cual no sabían qué pensar. También allí se nos dice que dentro del sepulcro había dos varones, Andrés Dúo. Algunos especialistas piensan que Lucas los menciona conectando con Deuteronomio 19:15, que decía que un testimonio requiere de dos testigos para ser válido. En este caso, no son dos varones comunes, sino dos seres que vienen del mundo celestial y testifican la veracidad del anuncio o querigma, es decir, el anuncio de la resurrección. Pero para otros especialistas, la presencia de los dos hombres celestes no hunde sus raíces en un marco jurídico, pues no se está dando testimonio ante una injusticia, como lo refiere Deuteronomio 19:15, sino solo para intensificar el efecto del anuncio dado. Los vestidos de los dos varones eran resplandecientes, dice el texto griego, en estheti astraptuse. En teología lucana, eso significa que se trata de dos ángeles, como se menciona también en Hechos 1:10 y Hechos 10:30, donde también Lucas menciona a los ángeles. En el versículo 5, los seres celestiales preguntan, ¿por qué buscan al viviente, al sonta, entre los muertos? Esta es una peculiaridad de Lucas, pues es el único evangelista que usa el participio viviente vinculado a Cristo resucitado. El versículo 6 emplea el pasivo divino egerce para decir que Jesús fue resucitado. Esto alude a la profesión de fe en la resurrección más antigua que existió en el cristianismo primitivo y que atribuía al Padre el acto de resucitar a Jesús. También en este versículo, los seres celestiales dan una orden a las mujeres. Mnestete hos elalesen jimin, que significa acuérdense cómo habló a ustedes. En efecto, las palabras de Jesús son la clave para comprender lo que ellas están experimentando. Las palabras de Jesús mencionadas en el versículo 7 refieren a los dichos de los anuncios de la pasión que el Señor venía dando a sus discípulos en 3 ocasiones, aunque aquí explícitamente se menciona Galilea como lugar donde Jesús dijo su primer anuncio de la pasión. Finalmente, en el versículo 8 se dice que entonces ellas se acordaron de sus palabras. Emnestesan ton rematon autu. Vamos a ver más adelante el significado de este recordar. En el versículo 10 se mencionan a las mujeres, María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Comúnmente en las listas de nombres de personas mencionadas en los evangelios se comienza de la que tuvo más relevancia en el tiempo de la predicación apostólica hasta la menos relevante. Es común en las tradiciones relativas a la Pascua que María, la originaria de Magdala, sobresalió sobre otras mujeres, quizá debido a que, según Juan, o sea, Juan, el evangelista Juan, fue la primer testigo de Jesús resucitado, cronológicamente hablando. En el versículo 11, el narrador escribe que las palabras de las mujeres parecían ante los hombres como desvaríos. Efanesan enopion auton, Josei leros ta remata tauta. El término leros era clínico y se usaba para indicar delirio provocado por la fiebre. Aquí también sería como desvarío. En el versículo 12 se dice que Pedro ve solo los lienzos, que también podrían traducirse como vendas. Se dice aquí en el texto en griego, blepeita ozonia mona. Ve los lienzos o las vendas solo, o sea, solamente ve esos lienzos, pero volvió asombrado por lo sucedido. El evangelista no dice que Pedro haya dado un paso a la fe. Este se queda con la expectativa de una evidencia material que nunca llega.
la fe en las palabras de Jesús, las que había dicho allá en Galilea, y la confianza en el testimonio de quienes ven al Señor constituyen la única vía para aceptar la resurrección. Y ahora paso a explicar el comentario. En los primeros dos versículos tenemos las mujeres en el sepulcro. Este pasaje hace de puente entre la escena de la muerte de Jesús, su sepultura y los relatos de las apariciones. En el centro del relato se sitúa el sepulcro. Se dice que las mujeres entran en él y luego lo abandonan. Lo mismo hace Pedro. No obstante, el papel del sepulcro, a partir de este relato, pierde su importancia. ¿Por qué? Porque se dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Ese es el parlamento que dicen aquellos ángeles, estos varones con vestidos resplandecientes. Lo que hacen es comunicar, por tanto, el sentido teológico y salvífico del hecho de que el sepulcro esté vacío. Recordemos que los textos de Pascua no nos comunican una noticia, un dato histórico, sino que nos comunican un significado de lo que está ahí. Es decir, el sepulcro vacío significa que Jesús no está allí en la dimensión de la muerte, sino que ha resucitado. La reacción de las mujeres. Tres veces el narrador se adentra en el ánimo de las mujeres. Al principio, ellas se interrogan. Su búsqueda las ha llevado a comprobar que la piedra ha sido retirada del sepulcro y a constatar la falta del cuerpo. Ellas, que habían observado cómo había sido depositado su cuerpo, ahora verifican su ausencia. Sin embargo, la visión de la tumba vacía suscita perplejidad. Ante la aparición de los dos varones con vestidos resplandecientes, tenemos una segunda focalización interna. La reacción de las mujeres es el temor. Es la típica reacción de sobresalto ante una epifanía. El miedo caracteriza a todos los personajes lucanos que reciben revelaciones divinas, como Zacarías, el padre de Juan el Bautista, la Virgen María cuando recibió al arcángel Gabriel, los pastores cuando se les aparecen ángeles que les refieren el nacimiento de Jesús, los 11 y los demás, aquí en el capítulo 24 de San Lucas, incluidos los discípulos de Emaús. El gesto de inclinar el rostro, porque ellas inclinan el rostro cuando ven a los ángeles, significa que las mujeres han reconocido la presencia de seres celestiales y mensajeros divinos, realizando ellas un gesto casi litúrgico de respeto. Por último, la tercera incursión del narrador en la interioridad de ellas atañe al recuerdo de las palabras de Jesús, motivado por la orden de los mensajeros. Aquellas que no encontraron al Jesús que buscaban, es decir, un cadáver, realizan, mediante la memoria de sus palabras, un descubrimiento mucho más profundo que las conduce al encuentro con el viviente. El término griego para sepulcro, mnemeion, al ser del mismo campo semántico de recuerdo, el verbo mimnesco, lo identifica como el memorial del difunto allí enterrado, pero contrasta con la memoria de las palabras de Jesús. Son estas, y no la tumba donde fue depositado muerto, las que constituyen el verdadero lugar memorial en el que Jesús se verifica como vivo, conforme al anuncio de los dos mensajeros celestiales. De este modo, las tres incursiones en el ánimo de las mujeres desvelan un itinerario de búsqueda que no se detiene en la perplejidad y el miedo, sino que alcanza la recuperación memorial de las palabras de Jesús, que quedando iluminadas por el anuncio pascual, se hacen ahora comprensibles. Las mujeres y Pedro. Las palabras de los dos hombres celestiales, dirigidas a las mujeres, evocan la memoria de las propias palabras de Jesús, subrayando que su sufrimiento no contradecía su identidad ni constituía la palabra definitiva en el plan de Dios.
Lucas ya ha señalado en varias ocasiones la incapacidad de los discípulos para comprender las predicciones de Jesús, pero ahora destaca un giro por parte de las mujeres. Mientras los discípulos persisten en su incomprensión y falta de fe, Pedro se acerca al sepulcro. El paso de la perplejidad a la claridad en las mujeres es posible gracias al llamamiento angélico a recordar las palabras de Jesús, y esto hace la diferencia entre ellas y Pedro. Ambos entran al sepulcro, ambos advierten la ausencia del cuerpo y ambos abandonan la tumba, pero solo las mujeres penetran en la hondura del significado de lo sucedido, guiadas por la interpretación angelical. En pocas palabras, para entender el sentido salvífico de los textos bíblicos, necesitamos siempre de la ayuda divina. El asombro de Pedro supone, sin duda, un avance respecto a la confusión inicial, pero aún no alcanza la fe ni la comprensión plenas. Va a requerir de una revelación que se lo explique todo. De este modo, Lucas muestra que los acontecimientos exigen ser interpretados y que la clave de esa interpretación reside en las palabras de Jesús sobre la necesidad de la cruz en el plan divino. Pasamos ahora a las enseñanzas para la vida. A continuación ofrezco tres enseñanzas espirituales a partir de este pasaje evangélico que nos ayuden a despertar en nuestro interior el compromiso de vivir unidos a Cristo resucitado, colaborando en la santificación del mundo y en la salvación de toda la humanidad. Primera enseñanza, la iluminación del misterio pascual por obra del Espíritu Santo. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro y no hallaron el cuerpo de Jesús, su sorpresa dio paso al asombro de saberse llamadas a un misterio que trasciende la mera lógica humana. Sin embargo, para abrir el entendimiento al verdadero sentido de lo sucedido, necesitamos la acción del Espíritu Santo, mediador de toda revelación divina. Es Él quien transforma nuestra lectura de la Escritura. No bastan el estudio erudito ni el esfuerzo humano, sino la virtud interior que nos permite percibir la voz de Dios en las Sagradas Escrituras. Así, en la oración y la adoración contemplativa, invocamos al Paráclito para que haga brotar en nuestro corazón la certeza de que Cristo ha vencido a la muerte y vive para siempre, y para que nuestra inteligencia reciba la luz de la fe que supera todo racionalismo. Segunda enseñanza, el testimonio misionero como fruto de la resurrección. Los ángeles manifestaron a las mujeres que Jesús ha resucitado, y ellas, llenas de temor y de gran gozo, corrieron a anunciarlo a los discípulos. Este dinamismo pascual nos enseña que conocer a Cristo resucitado no es una experiencia privada, sino una llamada a la misión. Bajo la guía del Espíritu, cada fiel descubra su vocación a prolongar en el tiempo aquel anuncio jubiloso: el Señor ha resucitado. Es el mismo Espíritu el que infunde la valentía para proclamarlo con palabra y con obras de misericordia, llevando la presencia viva de Jesús a donde haga falta esperanza y consuelo. De este modo, la fe se encarna en la realidad cotidiana y la alegría pascual se convierte en compromiso de servicio a los hermanos. Tercera enseñanza, la unión con Cristo resucitado nos impulsa a trabajar para la santificación del mundo. La resurrección de Jesús no es un acontecimiento aislado, sino el origen de una nueva creación en la que estamos convocados a participar. Unidos a Él por el bautismo y sostenidos por el Espíritu, cada creyente puede colaborar en la santificación del mundo al ofrecer sus actos, desde el trabajo honesto hasta la oración continua, como ofrenda viva y santa, tal como lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Esta comunión pascual nos impulsa a transformar las estructuras sociales según el Evangelio, a promover la justicia y la solidaridad y a contribuir con la oración y la acción a la salvación de todo el género humano.
Así, la Eucaristía, memorial de la Pascua, se prolonga en nuestra existencia como fermento de gracia y esperanza para el mundo entero. Que estas enseñanzas, ancladas en la verdad de Lucas 24, 1 al 12, que es el texto que la liturgia nos propone para esta noche de vigilia pascual, y fecundadas por el Espíritu Santo, susciten en cada feligrés el deseo de profundizar en la Sagrada Escritura y de comprometerse con su vida y su oración en la obra redentora de Cristo resucitado, en comunión con toda la Iglesia. Y ahora pasamos a la oración final. Padre Dios, que haces resplandecer esta noche con la gloria de la resurrección del Señor, aviva en tu iglesia el espíritu de adopción filial para que, renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos fielmente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para esta vigilia pascual. Espero que les pueda servir a todos ustedes para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho, hasta pronto y felices Pascuas de Resurrección.